Está con nosotros Tamara Tarasiuk-Broner, abogada y representante de Human Rights Watch para las Américas. Tamara, bienvenida a Perspectivas de Buenos Aires. Recién veíamos y escuchábamos algunas definiciones tuyas. Una que me llamó la atención y sirve de punto de partida, que los datos no alcanzan para terminar de armar el retrato de la situación en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué otros datos, qué otros conceptos faltan? Bueno, hay un punto central que es que las autoridades venezolanas durante el gobierno de Maduro se dedicaron a esconder la realidad en el país. Han dejado de publicar datos epidemiológicos, hostigan y detienen a médicos que deciden hacer pública esta información o hablar sobre la escasez de medicina y medicamentos. Entonces la realidad es que nosotros en este informe que nos llevó un año a hacer, tenemos datos muy duros de la realidad, pero es solo una pequeña fracción del problema, porque la verdad es que la realidad en el país es mucho peor de la grave situación que nosotros describimos. Tamara, ¿cuándo y por qué deciden empezar con este informe? Nosotros venimos siguiendo la situación en Venezuela hace años, sí. Y este informe en particular empezó hace un año porque decidimos que era importante tener un retrato lo más fiel posible de qué es lo que pasaba en Venezuela. Y por eso hicimos este informe conjunto con expertos en salud pública y medicina para poder tener tanto la visión de derechos humanos, que es nuestra especialidad, como el impacto en el sistema de salud venezolano y a través de las fronteras. Hay un trabajo de campo, me imagino que empieza a llegar gente que responde a ustedes a Venezuela y empieza a encontrarse con esa situación. Obviamente uno tiene un plan, bueno, vamos a tratar de elaborar un informe, pero se encuentra que los datos son incluso peores que cualquier proyección anterior al informe. Así es, el informe este se basa en más de 150 entrevistas que hicimos en las fronteras de Colombia y de Brasil, con venezolanos que salían, con profesionales de la salud que los atienden y también a médicos y profesionales de la salud en Venezuela, en Caracas y en más de la mitad de los estados del país. Y el panorama es desolador. Algunos de los datos que nosotros encontramos son, por ejemplo, que estamos viendo brotes de enfermedades prevenibles por vacunación que habían sido erradicadas de Venezuela, un aumento exponencial en enfermedades como la malaria o la tuberculosis, casos, cifras desgarradoras, por ejemplo, 9 de cada 10 venezolanos que viven con VIH no tienen tratamiento antirretroviral en el país. Eso es una sentencia de muerte, sí, claro, para una enfermedad que no debería serlo. No, y te iba a preguntar por la tasa de mortalidad. Obviamente hay que medirla en un periodo más alto, pero todo esto influye en un crecimiento, en un potencial crecimiento. Las cifras que hay sobre tasas de mortalidad vienen en un aumento constante en los últimos años. Los datos más terribles son los casos de mortalidad infantil y mortalidad materna. Estos son datos que el gobierno venezolano ha tratado de esconder. ¿Y cómo los consiguieron? Excepcionalmente, una ministra de Salud a comienzos del 2017 decidió publicar algunos boletines oficiales que demuestran un aumento de un 65% de la mortalidad materna en un año y de un 30% de la mortalidad infantil. Un dato importante es que la mortalidad infantil en estos niveles retrotrae a Venezuela a la década de los 90. Es el único país de Sudamérica que vuelve a esos valores. Y estos datos los supimos porque hubo una ministra de tantas que decidió publicarlos, duró poquitos días en el cargo. Claro. Después de eso, la suplantaron con un aliado férreo del gobierno de Maduro y nunca más volvieron a publicar datos las autoridades. Ante este panorama de esconder los datos, de negar la realidad, me imagino que ustedes habrán querido tener algún registro oficial, alguna comunicación con alguna autoridad. ¿Qué resultado? Ninguno. Les pedimos información, no contestaron. Sí reflejamos en el informe datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que son datos que el gobierno le transmite a estos organismos internacionales sin cumplir con todas las obligaciones, pero con alguna de ellas. Y la verdad es que esto lo que te muestra es que la información existe. Claro. Lo que no quieren es que se sepa. Recién hablabas de las dificultades para conseguir esta información y también mencionabas ejemplos de personas, de médicos que denunciaban falta de insumos, falta de recursos y que eran castigados. ¿Cómo es el proceso? Esa persona se queja, lo expresa en sus redes, alguien toma ese reclamo y ¿qué hace el gobierno venezolano con esa persona que decide expresar
y mostrar una realidad diferente de la que quiere el gobierno venezolano? Hay distintas maneras. Hace un tiempo ya que lo que hacen es detener y hostigar a médicos que participan en protestas o que dicen qué es lo que está pasando en su hospital o en el sistema de salud en general. Y estamos hablando del típico caso de represión a la crítica o al disenso que hay en Venezuela, no solo con médicos, sino con opositores, con manifestantes. Es el mismo patrón. Pero una cuestión muy interesante que encontramos para este informe es que están recibiendo órdenes a veces explícitas, a veces tácitas, de no reflejar, por ejemplo, en los certificados de defunción qué es lo que realmente ocurre. Porque la persona se murió, claro. Exacto. Por ejemplo, hay una orden de no incluir la desnutrición en las causas de muerte, en los casos en los cuales los médicos lo ven reflejado. Y lo que ocurre es que hay médicos valientes que siguen registrando la información y nos las hacen llegar a nosotros, claro, pero siempre con la condición de que mantengamos el anonimato porque no quieren dejar de tener la posibilidad de acceder a esa información para hacerla salir, pero saben que si se sabe quién es la persona que está transmitiendo esta información, va a sufrir represalias. Empezamos el programa con las palabras de José Vivanco, exigiendo la intervención de la ONU, incluso invocando al secretario general Antonio Guterres. Ese es el punto de partida, porque para tratar de compensar algún déficit, no digo paliarlo, erradicarlo, porque eso va a llevar mucho tiempo, pero para por lo menos atacar efectos, hace falta dinero. Y hoy dinero no hay, Venezuela no tiene. Claro, el tema con el secretario general de las Naciones Unidas es que al día de hoy, en el último tiempo empezó a ingresar un poquito de ayuda humanitaria de distintas agencias y distintas organizaciones, pero no para la magnitud que se requiere con tamaña crisis. Y la única institución que tiene la posibilidad de implementar ese nivel de asistencia humanitaria son las Naciones Unidas. Y Guterres lo que no ha hecho hasta ahora es llamar las cosas por su nombre. Ajá. O sea que hay una falta de intervención más política que económica en este caso. Primero que se involucre la ONU para después empezar a generar mecanismos, recursos para que llegue la plata. Es que evidentemente la diplomacia silenciosa no funcionó. No funcionó. Hasta ahora estos intentos de dialogar para tratar de conseguir más acceso, que es lo que se ha intentado hacer, no llegó a la magnitud que hace falta. Y estamos hablando de una situación que es extrema. No podemos seguir tratando de convencer a Maduro que deje entrar un container con medicina. Lo que hace falta es una magnitud mucho mayor que tiene que liderar Naciones Unidas, y para eso es necesario que el secretario general declare oficialmente... Eso, ¿qué debería hacer el secretario general? Debería declarar oficialmente que estamos ante una emergencia humanitaria compleja. Eso es un término técnico de Naciones Unidas que activa mecanismos que permitirían muchos mayores recursos. Debería priorizar. En Naciones Unidas hay una oficina que se llama la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que la dirige un subsecretario de Guterres, que tiene la posibilidad de coordinar esfuerzos de distintos actores. Deberían priorizar la situación en Venezuela. Y además deberían exigirle a las autoridades venezolanas acceso a toda la información que tienen para poder hacer un diagnóstico absoluto de qué es lo que está pasando. Sin ese diagnóstico no hay solución posible. Tamara, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Hay más información en el resto de América.